En octubre de 2024, un exfutbolista colombiano de 39 años reveló en un podcast un secreto de camerino que había guardado durante 11 años. Contó que José Pekerman lo había citado a su habitación de hotel durante una concentración de la selección, que habían hablado de táctica, y que al final de la charla, el entrenador argentino le había hecho una petición que cambiaría el resto de su carrera. Te quiero pedir un favor muy especial, ¿tú le puedes dejar el número 10 a James? Uno queriendo jugar en la selección dice, no, hágale profe. McNelly Torres cedió su número. Y 11 años después, lo confesó públicamente por primera vez que lo hablo públicamente, abrí la puerta para que me dijeran que no voy al Mundial. El mismo hombre que cedió su número ganó la Copa Libertadores 2016 como figura titular y fue elegido en el equipo ideal del continente ese año. Ganó 16 títulos en 18 años de carrera. Marcó 49 goles y dio 76 asistencias en el club más grande de Colombia. Y nunca jugó un solo partido en una Copa del Mundo. ¿Cómo se explica eso? Si miras los números de McNelly Torres en una pantalla, la primera conclusión parece sencilla. Un buen jugador de liga local que nunca fue suficiente para la selección. 48 partidos con Colombia en 17 años de carrera profesional. 0 mundiales. Un tipo que Pekerman usó durante las eliminatorias y luego dejó afuera de la lista definitiva. La crítica existe y es comprensible. Colombia en 2014 tenía a James Rodríguez, a Cuadrado, a Falcao, a Vaca. Era la generación más talentosa en la historia del país, que llegaría a cuartos de final con James como goleador del torneo y ganador del Balón de Oro. Frente a eso, McNelly Torres parecía lo que siempre parecen los que tienen que ceder el paso. El jugador que llegó en el momento equivocado. Pero aquí está el engaño. Lo que parece la historia de un jugador que no llegó al nivel de la selección es, en realidad, algo mucho más específico y mucho más perturbador. McNelly Torres reveló que en ese tiempo estaba viviendo el mejor momento de su carrera. Yo más adelante me arrepentí porque yo siento que al ceder eso, abrí la puerta para que más adelante me dijeran, un mes antes, no vas al Mundial, punto. El mejor momento de su carrera. Y no fue al Mundial. Hay un mecanismo detrás de eso que ningún número de estadísticas puede capturar, y que explica por qué McNelly Torres es uno de los casos más injustos del fútbol colombiano reciente. McNelly Torres Berrío nació el 1 de noviembre de 1984 en Barranquilla, la ciudad del Caribe colombiano que también le dio al mundo a Carlos Valderrama, el jugador con el pelo más famoso del fútbol latinoamericano. Esa coincidencia no es trivial. Barranquilla produce un tipo específico de futbolista. El que juega con los ojos, no con las piernas. El que ve el pase antes de que el compañero haya terminado de moverse. Torres se unió al sistema juvenil del Atlético Junior a los 10 años, hasta que debutó como profesional en 2002. 12 años de formación en el club de su ciudad antes de llegar al fútbol profesional. 12 años aprendiendo a leer el juego en una de las ligas más físicas del continente, donde los 10 clásicos, los que piensan más de lo que corren, suelen tener la vida difícil. Su primer título llegó en 2004 con el Junior. Luego vino el Cúcuta Deportivo, donde fue figura del primer título en la historia del club, en 2006. Luego el Colo-Colo de Chile, donde ganó 2 campeonatos consecutivos y se convirtió en el jugador más valorado del equipo. En noviembre de 2008 se reportó que el Atlético Nacional iba a ofrecerle $3 millones, pero el Colo-Colo dijo que no estaba disponible y exigió un mínimo de $4,5 millones, más del doble de lo que habían pagado por él. Eso dice algo concreto sobre el mercado. Los clubes que lo tenían no querían soltarlo. El Cúcuta no quería soltarlo. El Colo-Colo no quería soltarlo. Cuando un jugador tiene ese efecto en los equipos que lo conocen de cerca, la pregunta no es si era suficientemente bueno. La pregunta es por qué los que lo veían desde lejos no llegaron a la misma conclusión. El apellido lo dice todo, el mago. Torres es tal vez el último gran 10 que tuvo el conjunto verdolaga, de esos que con un solo pase, una gambeta, o un remate a gol cambiaban la historia de un partido. Con virtudes parecidas a las de Carlos el Pibe Valderrama o el argentino Juan Román Riquelme. Valderrama. Riquelme. Esas son las comparaciones que los que lo vieron jugar usaban para describirlo. Y el mundo del fútbol apenas sabe su nombre. En los vestuarios del fútbol, los números en la camiseta no son solo números. Son jerarquía. Son señal de quien confía el entrenador. Son el mensaje que el club le manda al resto del equipo sobre quien manda en el campo. A mí me ponen un uniforme de entrenamiento con el número 10,
pero porque el utilero sabe que venía de tiempo atrás y James escasamente tenía 2 partidos que había jugado contra Bolivia y Ecuador en la selección de mayores. Eso lo dijo McNally Torres. El utilero, el hombre que conoce la jerarquía interna del equipo mejor que nadie, le daba la 10 automáticamente, sin preguntar, porque sabía quién era el dueño del número. Y entonces Pekerman lo citó a la habitación. Y McNally dijo que sí. Pero aquí está el engaño que nadie contó suficientemente bien. Ceder el número 10 en la selección colombiana no era solo un gesto de generosidad entre compañeros. Era una señal institucional. En el sistema de Pekerman, un entrenador que construía todo alrededor de sus figuras titulares y que mimaba a sus elegidos, como dijo el propio Torres, el número 10 era la declaración pública de quién era el conductor del equipo. El mecanismo funciona así: cuando McNally cedió el número, Pekerman obtuvo lo que necesitaba para construir la narrativa alrededor de James. Y esa narrativa, una vez instalada, era irreversible. No porque James no lo mereciera, Torres mismo lo llama el mejor jugador de la historia de Colombia, sino porque la narrativa del nuevo conductor requería que el anterior dejara de existir como alternativa. Torres reveló que se arrepintió porque si demostraba más carácter y más liderazgo portando el brazalete de capitán, iba a poder ser convocado para los mundiales de 2014 y 2018. 2 mundiales. No 1. 2. El hombre que cedió su número perdió no una Copa del Mundo sino potencialmente 2. Y lo que hace esta historia todavía más difícil de procesar es que McNally Torres era, en el mismo periodo, el jugador más decisivo de la Liga Colombiana. En 2016, 2 años después del Mundial que no jugó, fue la figura de la Copa Libertadores. McNally anotó el 1-1 ante Rosario Central, gol que le devolvió la vida al verde paisa en ese compromiso, el cual terminó remontando 3-1, siendo el partido más recordado por los fanáticos del verdolaga en los últimos tiempos. El gol más recordado en la historia reciente del club más grande de Colombia. En los cuartos de final de la Copa Libertadores. Hecho por el hombre que no fue al Mundial porque cedió su número 2 años antes. Ese año fue incluido en el equipo ideal de América durante 2016. Equipo ideal del continente. El mismo continente donde Brasil, Argentina, Uruguay y Chile producen los jugadores que dominan esa lista. Y ahí estaba McNally Torres, el mago de Barranquilla, elegido entre los 11 mejores del año. Sin haber jugado un mundial. Con 31 años. Después de haber cedido su número a James 3 años antes. El mecanismo de esa injusticia es tan claro que duele, no fue falta de talento. Fue un momento de deferencia en una habitación de hotel que el sistema transformó en señal de prescindibilidad. Hay algo que los hinchas del Atlético Nacional saben y que el resto de América Latina casi no conoce. El volante, apodado como el Mago o Mac 10, ganó 10 títulos con Nacional durante las 3 etapas en las que estuvo en el conjunto verde, una Libertadores, una Recopa Sudamericana, 4 ligas, 2 Copas Colombia y 2 Superligas. Además, hizo 59 asistencias y logró 34 anotaciones. McNally Torres es uno de los 5 jugadores con 10 títulos en la historia del Atlético Nacional. El cuarto escalafón en cuanto a cantidad. 10º en cantidad de títulos en la historia del club más ganador de Colombia. No de su época, en toda la historia. Un barranquillero que llegó a Medellín, 2 ciudades que en Colombia tienen una rivalidad cultural profunda, y se convirtió en uno de los 5 jugadores más ganadores de la historia de ese club. Pero el sistema que construyó ese legado en Medellín era invisible para quienes construían las narrativas del fútbol colombiano en Bogotá y para quienes cubrían la selección desde las redacciones internacionales. El fútbol colombiano de esa época tenía un nombre, James. Y alrededor de James se organizaba todo lo demás. Su decisión de mudarse a Arabia Saudita fue públicamente criticada por el exmediocampista colombiano Carlos Valderrama, ya que fue considerada la razón por la que no fue seleccionado para el Mundial de 2014. Valderrama, el jugador colombiano más famoso de la historia, el hombre que sabe mejor que nadie lo que se pierde cuando un talento de ese tipo no llega a un Mundial, lo criticó. No porque la crítica fuera justa, sino porque el sistema necesitaba una explicación para la ausencia de McNally. Y se fue a Arabia. Era más fácil de vender que Pekerman eligió a James y el proceso de esa elección empezó en una habitación de hotel cuando le pidió la 10. McNally fue convocado para los partidos finales de la eliminatoria mientras jugaba en Arabia. A pesar de no ser seleccionado, fue convocado para disputar los partidos de clasificación para el Mundial 2014 contra Ecuador y Uruguay en septiembre, así como los 2 últimos partidos de Colombia contra Chile y Paraguay.
Lo convocaron hasta el último momento de la eliminatoria. Y luego no lo llevaron al torneo. Eso es lo más doloroso de la historia de McNally Torres. No fue ignorado. Fue usado durante la clasificación y descartado para el premio. El silencio que siguió fue el más cruel. Colombia llegó a cuartos de final, James ganó el Balón de Oro del torneo, y el nombre de McNally Torres desapareció de la conversación pública. No fue mencionado en los análisis del éxito de la selección. No fue incluido en las crónicas de la generación dorada. Simplemente dejó de aparecer en los libros de historia del fútbol colombiano, mientras ganaba la Libertadores, mientras era elegido en el equipo ideal del continente, mientras seguía siendo el jugador más determinante que el Nacional había tenido en décadas. Hay una pregunta que la historia de McNally Torres obliga a hacerse, y que va mucho más allá de él. ¿Cuántos jugadores colombianos, cuántos jugadores latinoamericanos, perdieron su lugar en una selección no porque no fueran suficientemente buenos sino porque en un momento específico tomaron la decisión equivocada dentro del sistema equivocado? ¿Cuántos se dieron algo que parecía menor, un número, un turno de capitán, una posición de liderazgo, y ese gesto fue interpretado por el entrenador de turno como señal de que estaban disponibles para ser reemplazados? El mecanismo es universal. En cualquier equipo del mundo, el que cede su posición simbólica envía una señal: puedo ser movido. Y los entrenadores, que viven de leer señales, reciben esa señal y actúan en consecuencia. No con mala intención. Con la lógica de quien construye un grupo y necesita saber quién ocupa cada lugar en la jerarquía. McNally Torres supo eso 11 años después. En su momento no lo tomé mal, pero con el paso de los años me arrepentí. Pero no por nada malo, sino que siento que al ceder eso, abrí la puerta para que Pekerman me dijera que no iba al Mundial. No fue por nada malo. Esa frase es la más honesta de toda la historia. Torres no culpa a James. No culpa a Pekerman con dureza. Dice algo más sutil y más verdadero, que en el fútbol, como en la vida, hay momentos en que la generosidad puede ser leída como debilidad. Y que nadie te avisa cuando está ocurriendo eso. La Copa Libertadores fue el logro más importante de mi carrera, dijo con orgullo. Ese orgullo es real. Y coexiste con el arrepentimiento real de la habitación de hotel. Esas dos cosas no se contradicen, definen quién fue McNally Torres, un hombre que ganó todo lo que se puede ganar en el club más grande de su país, que fue elegido entre los 11 mejores del continente, y que nunca supo hasta 11 años después que una frase amable en una habitación de hotel le había costado el sueño que todo futbolista tiene desde niño. La próxima vez que veas a un jugador que cede algo en el vestuario, el número, el brazalete, el turno de patear un penal, pregúntate si ese gesto le va a costar algo más que el objeto que entregó. Porque en el fútbol, los símbolos mandan. Y quien lo cede, a veces cede también el lugar que esos símbolos representaban. ¿Es la historia de McNally Torres una injusticia del fútbol colombiano, o es la historia de un hombre que aprendió demasiado tarde que en los vestuarios hay que saber cuándo decir que no? Deja tu respuesta en los comentarios. Porque creo que esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Y que la que elijas dice mucho de cómo ves el fútbol, y cómo ves la vida. Comparte este video con alguien que ama el fútbol colombiano de verdad. Porque nosotros, los que sabemos que detrás de cada James hay un McNally que nadie cuenta, somos los únicos que podemos llenar ese silencio. Hasta la próxima.